de los golpes que denuncia Fabiola, una perversidad. Si nos encerró a todos y prolongó la cuarentena solo por la especulación política de que le iba bien en las encuestas, como reveló su ex ministro de Economía, otra perversidad, y se pueden sumar muchas más. De eso se trata finalmente la apertura de un proceso judicial que también lo tiene el doctor Stornelli como protagonista, Luis. Sí, porque va a ser el fiscal que investigue si hubo o no abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, de Alberto Fernández y de sus funcionarios. Hoy en la radio hablábamos con los primeros denunciantes. Hace 3 años la justicia tuvo la oportunidad de investigarlo, cayó en otra fiscalía, cayó en otros jueces, y que tiene que ver con cómo ciudadanos comunes y corrientes se presentaban en la justicia y decían: che, yo quiero salir a la calle, están violando mis libertades, y nadie eran escuchados. E incluso algunos fueron amenazados por gente muy poderosa en aquel momento. Y ahora lo va a tener que investigar el fiscal Carlos Stornelli. Ayer se daba una discusión acá en el piso. Para el senador Luis Juez decía: esto va a quedar en la nada. A mí me gustaría aprovechar que está Stornelli, a ver si le quiere contestar o decir si va a quedar o no en la nada. Excelente pregunta. Yo tengo un respeto por la figura del doctor Juez, que además integró la justicia. Creo que está equivocado, creo que tenemos muchas pruebas en los tribunales de que eso no es así, y es feo escucharlo para gente que arriesgó su vida, su patrimonio, su salud, su familia por las investigaciones, ¿no? Creo que a veces hay que pensar un poquito más cuando se dice algo, porque es fácil especular o jugar con el pesimismo anticipado. Entiendo. Pesimismo anticipado, que bueno, sí, bueno, puede salir el 0, puede salir el 36, pero yo creo que el doctor Juez se equivocó. Obviamente yo no me siento comprendido en ese comentario. Doctor Stornelli, ¿usted insta a la investigación? ¿Ya está imputado Alberto Fernández? Mire, técnicamente la imputación del fiscal viene cuando se solicita una indagatoria. Ahí se formula una imputación porque hay un estado de sospecha. En un requerimiento de instrucción se considera que hay elementos suficientes como para proceder a una investigación y se señala quiénes son las personas denunciadas. Esto es lo que ha ocurrido en este momento. Bien, a partir de las declaraciones de Guzmán, porque las declaraciones del exministro de Economía, otras consideraciones, digamos, al margen, ¿no? Porque ahora es una venganza contra Alberto Fernández porque lo echó, porque no lo protegió, aunque era el ministro más protegido en su momento. La ingratitud, son todas valoraciones. Ahí Guzmán, lo hemos pasado varias veces, dice: y sí, cuando se vio al principio había razones médicas, sanitarias, epidemiológicas. Ahora después se convirtió en una cuestión más política. ¿Cómo se prueba eso? A ver, perdón, antes que me conteste, vamos a verlo para que la gente y nosotros repasemos, porque a partir de esta declaración Stornelli pide que se abra la investigación para ver si esto que planteó, así como al pasar Guzmán, fue cierto. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de: con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. Información técnica, dice el exministro de Economía. ¿Esa es la clave? ¿Podría ser la clave? Yo creo que en apariencia es un hombre que está hablando con honestidad. Creo que más tarde o más temprano siempre la verdad aflora. Pero lo que deberíamos ver es que quizás Guzmán
está poniendo en su boca lo que mucha gente sentía. Que estábamos en una cuarentena que estaba a contramano del mundo, que no había ocurrido en ninguna otra parte, que efectivamente había en los inicios que coincidían con los inicios de la gestión presidencial, había un crecimiento o una alta imagen positiva, y de ahí la tentación si se quiere, y estoy hablando por supuesto en hipótesis, la tentación a la perversidad de prolongarla con todo lo que eso significaba, porque no hay que comparar daños, pero estamos hablando recién de una cuestión de violencia doméstica que es horrible. Pero ustedes piensen en todo lo que ocurrió en el medio. Todos tenemos un registro dramático de algún efecto directo o indirecto, conocido, familiar, amigo, de la pandemia, de las consecuencias de por qué estuvimos encerrados. Todos víctimas y testigos de lo que describe Guzmán. El problema, doctor, y le quería hacer un punto acá, Guzmán dice haber tenido la información técnica. Claro. ¿No es autoincriminatoria esa frase? Porque él era el ministro de Economía, él tenía la información técnica, más allá de que el responsable del Ejecutivo era otro. Tenemos que preguntarnos de qué tipo de información técnica. Claro. Porque salió a contestarle Pedro Can, el jefe de los asesores epidemiólogos. Dice, ¿de qué habla Guzmán si esto era como una materia nuestra? Ser un simple ministro de Economía. A ver. Seguro, lo que pasa es que si hubo un día de cuarentena que no tuvo que ver con una cuestión estrictamente sanitaria, estamos frente a un problema. La manera de probarlo, veremos si lo que hay que probar es la verdad, no otra cosa, ¿no? Sí. Es decir, Doctor, las decisiones de ampliar, de extender el plazo del ASPO, del DISPO, de básicamente la cuarentena, eran firmadas por otros ministros y funcionarios también. ¿A ellos también les podría caber una imputación? Sí, por supuesto. ¿A quién cree que se le podría imputar? Principalmente al ministro de Salud. Hay que ver las cadenas de las tomas de decisiones, los asesoramientos, los dictámenes, eventualmente, pues ya, por ejemplo, en el día de hoy ya llegaron mails a la Fiscalía con información de gente que quiere... que quiere aportar datos. Que quiere aportar. Yo le quiero hacer la última pregunta para cambiar al otro gran tema del día. Medio como abogado del diablo, el argumento del gobierno o de Alberto Fernández puede ser, mire, doctor Stornelli, estas eran decisiones políticas no judiciables. Nunca un delito puede ser una cuestión política no judiciable. Bien, una primera definición. Es decir, si estamos frente a un delito, cualquier argumento de decisión política no judiciable, que es una doctrina muy restrictiva, de la Corte, debe quedar de costado. Vamos al hecho que